Bueno, hola, Hola, buenos días. Estamos en nuestra primera mesa de ponencias del día. Les doy la bienvenida a Paula, Romina, Constanza y Gonzalo, que van a ser los ponentes de esta mesa. Ahora les presento, eh, digamos, sus temas. La primera ponencia es de Paula Laver y Romina Colucci. Ellas van a presentar Leer con la ESI, apropiaciones y relecturas de los textos literarios en la escuela media. Paula y Romina son profesoras en letras y trabajan en formación docente en la Cátedra Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza. Les doy, bueno, la bienvenida y las escuchamos. dale, gracias. Hola, hola a todos. Bueno, en realidad nosotros a nuestro trabajo le habíamos puesto otro título, le habíamos puesto Ingrese la nueva contraseña, que nos parecía bueno, era muy adecuado. En una de esas el título que quedó es el título del libro, pero bueno, nos parecía que este otro título tenía más que ver en este encuentro para pensar en estos consumos culturales que ese título más bueno, como más escolar, que es como llamamos al libro. Bueno, Romina y yo, además de trabajar en la UBA, trabajamos en la Universidad Pedagógica y ahí en la Universidad Pedagógica tenemos un proyecto de investigación que era Leer con la ESI, en el que nos preguntamos por las apropiaciones y relecturas de los textos literarios que se dan en la escuela media o que se vienen dando, se están dando en la escuela media en relación con la implementación de la ESI que bueno, en estos días está cumpliendo 17 años. La pregunta, en realidad, el recorte, el universo de experiencias escolares que hicimos es Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, que es donde, bueno, tenemos como posibilidades de acceder con facilidad. Lo que nos preguntábamos es, en la selección de textos literarios que se hacen en la escuela media para las horas de prácticas de lenguaje o de literatura, qué procesos de renovación y reacomodamiento se dan en relación con la ley ESI, con el programa ESI, con la implementación de la ESI en la escuela secundaria trabajamos. Em, digamos, como la pregunta central es de qué manera la ESI reformula en el contexto escolar, en la enseñanza de la literatura, las categorías teóricas de la teoría literaria y además propone abordajes que se independizan o reformulan tanto las lecturas de la crítica académica como las lecturas escolares con el fin o con la finalidad de poder incluir las problemáticas propuestas por la ESI. Para trabajar, digamos, en el proyecto de investigación trabajamos como fuentes con tanto con los textos que proponen las editoriales escolares, que son textos producidos ad hoc alrededor de la ESI, que aparecen tanto en los manuales como en toda una narrativa escolar particular que funciona dentro de la escuela secundaria. Pensamos también en las lecturas que hacen los profesores, las profesoras, en sus lecturas, digamos, personales, particulares, por fuera de la obligación escolar o de la misma formación, que van recortando de la producción general eh, esas lecturas que les parecen que en la escuela pueden adecuarse a la ESI. Tomamos también los materiales específicos que producen las jurisdicciones para pensar la ESI y también, porque el proyecto, digamos, incluyó entrevistas a docentes, también tomamos esos textos que los estudiantes proponen
como para leer la ESI, ¿no? Que parece haber ahí como en una de esas no es novedosísimo en la escuela que los estudiantes pretendan proponer qué leer, eso, bueno, ocurre, pero bueno, con la ESI hay, digamos, como que esto está remarcado, ¿no? La idea de cuando los profesores proponen cosas para leer, les estudiantes dicen, ¿y por qué no leemos esto? Bueno, ahora sí, Romina. Hola, buenos días. Bueno, la hipótesis del trabajo de este proyecto de investigación. Ay, te interrumpo un minuto porque me olvidé una cosa que es bastante importante. En el marco de esta investigación, en 2021 hicimos unas jornadas en la UNIPE que fueron virtuales porque todavía seguíamos bastante virtualizados. Y las jornadas consistieron en la invitación a enviar relatos de experiencias escolares alrededor de la ESI. Ese fue un insumo importante también de la investigación, porque tuvimos, además de las entrevistas de los profesores que pudimos entrevistar, una experiencia más federal en relación con el trabajo de la ESI en la escuela, en estas experiencias escolares que narrativizaron docentes de todo el país alrededor. La propuesta era cortar una escena, no contar todo el programa con el que trabajan, sino contar una escena concreta que que hubiesen pescado, digamos, en sus aulas en relación con el trabajo con la ESI. Esas experiencias, con bueno, una introducción en la que trabajamos Romina y yo, están recopiladas en lo que pronto va a ser un libro, que de ahí venía el título de la ponencia, que es este de Leer con la ESI. Bueno, ahora sí, perdón. Hola. Bueno, la hipótesis de trabajo de este proyecto de investigación se propone pensar la institución escolar como un espacio de que se construye un conocimiento específico, inscrito en el ámbito de una didáctica sociocultural de la literatura que asume en este caso una perspectiva multidisciplinaria. En esta operación, las prácticas docentes que analizamos dan cuenta de modos de apropiarse y de refuncionalizar categorías que toman de la teoría literaria, pero también construyen nuevas categorías justamente a partir de las prácticas y los consumos culturales diversos. De este modo, una de las respuestas que observamos en este proyecto es que frente a la invisibilización de mujeres, de cuestiones de género, de etnia o de clase, uno de los procedimientos es el de añadir en el proceso de selección textos de autores que integran grupos invisibilizados en el campo literario. Así aparecen en las clases de literatura la producción de escritoras contemporáneas y de autores de sexualidades disidentes que participan del circuito editorial general e independiente y que son leídos de los contenidos de la ESI. En este sentido, aparece la producción de Mariana Enríquez, la producción de Dolores Reyes con su Come Tierra, La Chaco, La Negra de Mierda de Juan Solá, El Beso de Martín Coban, la novela de Gabriela Cabezón Cámara, Tuya de Claudia Piñeiro y las novelas de Selva Almada. Otra de las respuestas en este proceso de selección de textos es la inclusión de una narrativa juvenil ad hoc propuesta para la escuela, para trabajar los contenidos de la ESI, y que en muchas ocasiones están presentes en la escuela y en las bibliotecas escolares porque llegan de la mano de los planes de lectura. Por ejemplo, La chica pájaro de Paula Bombara, Me enamoré de una vegetariana de Patricia Koletnikov, Elisa, la rosa inesperada de Liliana Bodoc, para mencionar solo. También se suman aquellas lecturas que vienen de la mano de las propuestas de estos lectores a los que hizo referencia Paula, quienes recomiendan otros títulos para leer en clase. Muchas de estas propuestas, en algunos casos se tratan de sagas como Herstropper, que ya están también disponibles en las plataformas de Netflix. Y por otra parte, algunos de los textos que ya están instalados en el canon escolar son propuestos por los docentes para ser leídos desde el prisma de la ESI. Esto representa una novedad en términos de saberes,
ya que estos textos en general siempre respondían a programas anteriores, a contenidos específicos que ahora se recuperan transversalmente, se redireccionan o se obturan. Por ejemplo, del Túner de Ernesto Sábato, la Sonatina de Rubén Darío, Emma Suns de Borges, el Beguén o de Liena Gesta, La fiesta ajena, son textos que ya estaban en la escuela, pero ahora son como releídos desde el prisma de la ESI, ¿no? En este sentido, los saberes de los alumnos y las lecturas emergentes que aparecen en estos intercambios llevan a discusiones, llevan discusiones hacia zonas que todavía no habían sido señaladas por la lectura académica, son lecturas más tradicionales de la escuela secundaria, ni lecturas que el propio docente había realizado, ¿no? Esto presenta como otras maneras de leer que permiten pensar en modos de saber que no son necesariamente los que entendemos como los académicos o propios de la tradición escolar. La misma experiencia en la lectura de la literatura desde la ESI opera para construir nuevas categorías de acceso a los textos. Estas categorías retoman lo que de alguna manera se plantea en aquella vieja discusión de lo que tendría de específico lo literario, o de qué modo se establece esa tensión que se propone cuando se trata de usufructuar la literatura, ¿no? De qué modo evitar que el uso de lo literario sirva para enseñar algo, en realidad otra cosa. La ESI vuelve al interrogante de qué es eso de que enseñamos los profesores lengua y literatura, y reformula la concepción del contenido específico cuando se trata precisamente de los contenidos que instala la ESI. Enseñar literatura, en este sentido, es enseñar literatura con la ESI. Bueno, Un ahora hay poco, unos ejemplos. ¿Querés leerlos, Paula? sí, un poco esta cuestión es, digamos, una cuestión que tensiona permanentemente la enseñanza de lo literario en la escuela secundaria, y ahora tanto la ESI como la Ley de Educación Ambiental vienen a, digamos, como reavivar esa discusión en el sentido de que esos contenidos disciplinares específicos que enseñamos los profesores de literatura se transforman en otra cuestión de la mano de estos nuevos contenidos, que en una de esas hacen que los textos literarios sean como una especie de documento a partir del cual se empieza a discutir un tema que se podría discutir sin el texto literario. Entonces, un poco esta tensión y este desafío pasan por la cuestión de cómo se construyen precisamente estas discusiones alrededor de estos problemas o de estas preguntas que trae la ESI, en el formato específico o en los procedimientos o recursos específicos de los textos literarios. Dentro de, bueno, de las experiencias que cuentan los docentes o que relevamos en las entrevistas, pensamos, para compartir acá como algunos casos así, que muestran bien esta problemática, cómo se instala esta problemática, ¿no? De repente la profesora está leyendo el mito de la medusa, y para la profesora el mito de la medusa es algo que conoce de memoria, en lo que ya prácticamente no piensa, y está muy tranquila leyendo el mito de la medusa y sus serpientes que congelan a quien la mira, y de repente alguien, una nena, se pregunta, ¿pero por qué es tan mala la medusa? Entonces, cuando le dio por congelar gente. Bueno, entonces cuando empieza, ahí se produce todo un proceso de investigación en donde van a buscar el origen de la medusa, ¿no? Como la precuela, ¿cómo fue que llegó la medusa a ser la medusa? Entonces encuentran en Ovidio las razones por las cuales la medusa es quien es, esa ninfa transformada por Atenea en este monstruo, porque fue violada en el templo de Atenea. Entonces hay toda una discusión alrededor de la violencia de género, de víctimas y victimarios, que se actualizan por esta mirada, digamos, que habilita la ESI. Obviamente esa no es ni la lectura de la tradición académica, ni la lectura de los estudios clásicos más establecidos, pero es una lectura que aparece
en el aula escolar cuando alguien que, bueno, nada, tiene ojitos nuevos sobre la tradición, se pregunta por algo que ve en un sinsentido, ¿no? Esta maldad exagerada, ¿de dónde viene? Bueno, ahí había como, obviamente, antes de la ESI, esa no hubiese sido la respuesta a la alumna, probablemente hubiese sido, sigamos leyendo. Por otra, digamos, por un lado está esta como revisión de la tradición. Por otro lado, desde las categorías más, como más... Perdón, Paula. Les Sí, pido que se vayan cerrando, después dejamos un espacio si quieren para preguntas y dale, por ahí pueden dale. aparecer los Sí, igual ya ejemplos. estamos terminando. De repente, textos que ponen en cuestión la belleza hegemónica o el lugar de las mujeres en textos súper clásicos de la escuela como Antígona, El cantar de Mio Cid, La casa de Bernarda Alba, o los ideales de belleza hegemónica. No son todos, digamos, aspectos que se ven interpelados en las clases a partir de las categorías disciplinares de lo literario. Y lo que nos parecía súper interesante de toda esta cuestión es de qué manera, además de las cuestiones disciplinares que ocurren dentro de las clases, se da una complejización de la misma situación de enseñanza, en donde los saberes, el profesor sabe, el alumno está aprendiendo, se ven modificados, ¿no? En donde hay como una construcción conjunta alrededor de esto que aparece aún en los textos viejos, por llamarlos de alguna manera, como lo nuevo a partir de estas nuevas lecturas que promueve la ley. Bueno, hasta ahí, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Ahora después yo ya tengo una pregunta para ustedes. Ahora Está bien. pasamos a Gonzalo Bortino. Su ponencia se llama Jugar es educar. Perdón. Jugar es comunicar. Gonzalo es diseñador de juegos y docente universitario y también referente de comunidades de desarrollo. Te damos la palabra, Gonzalo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se puede presentar? Sí, ¿no es cierto? Si no lo uso de guía. Sí, sí, se puede presentar. Sí, sí. Perfecto. Entonces ahí voy ubicando. Ah, porque me parece como que está inhabilitado. Ah, ahora te habilito, entonces yo estoy. Dame un segundito, ya. Sí, no hay problema. Mientras voy comentando si vamos ganando tiempo. Yo, bueno, soy Gonzalo, como mencionó Valeria. Soy diseñador de juegos. Estuve en diversos tipos de organizaciones. He estado en startups, he estado en empresas con sedes en todo el mundo, he estado en empresas mayoritariamente argentinas. Participé del libro revista de ciencia lúdica Ludorama, es un libro, un PDF gratuito, son 4 entregas de 200 páginas más o menos, donde diferentes participantes de que diseñan juegos o que trabajan alrededor de los juegos, muchos también que son de prensa, educadores, fanáticos, escriben ensayos abordando la cuestión del juego desde otra perspectiva, no necesariamente desde el análisis convencional, sino quizás explorando algunas otras facetas del juego desde la ciencia o la educación. Soy docente de producción de videojuegos en UADE y referente de la comunidad de Acción Dev, quien, digamos, auspicia, por así decirlo, la charla. En realidad la comunidad, como yo estoy en el comité directivo, como que yo dije, yo traigo la charla y ya está. ¿Ya se puede compartir? Sí, sí, ya hace ratito, ya podés. Adelante nomás, me silencio. Ahí vamos. Bien, acá tenemos el jugar es comunicar, acá más o menos lo que les estuve mencionando bien. Lo que les traigo hoy es un panorama, básicamente no es una investigación per se, sino como una mención de una actividad que venimos llevando a cabo desde hace aproximadamente 3 años. Acción Dev surge en la pandemia como respuesta a la incapacidad de expresar ciertos malestares específicos con ciertas cuestiones políticas particulares durante esa época. Particularmente surge con mi compañero que está viviendo en Rosario, está sufriendo la quema de los humedales en su propio cuerpo porque el humo le entraba por la ventana todos los días, él tenía problemas de respiración, problemas respiratorios, perdón,
y no podía manifestarse, no podía salir a marchar porque era plena pandemia, había obviamente reglamentaciones en contra de eso. Entonces surge como una respuesta para encontrar otros métodos desde la virtualidad para expresar ciertas respuestas a estos problemas que podemos encontrar a diario. Algunas cosas que vamos a mencionar hoy, que mencionar hoy en esta ponencia va a ser más o menos qué nos pasa cuando jugamos, algunos elementos, algo un poco más general, ¿no es cierto? Un poco sobre juego político o político entre comillas, o cómo abordamos, digamos, la política o la construcción de ciertos discursos desde el juego, ya como ya existe, sin pensar en un juego que a propósito fue construido de esa forma, o sí, pero de una forma más comercial incluso. Vamos a hablar un poco de los eventos que hacemos con la comunidad y algunas conclusiones y cosas que vienen después. Bien, primero, ¿qué nos pasa cuando jugamos? Hay un antropólogo bastante conocido que siempre que se cita sobre qué significa el juego, menciona entre muchos elementos que el juego existe dentro de un círculo mágico, existe como afuera de nuestra realidad. Lo que podemos retomar de eso como una absolutez es que cuando entramos en un círculo de juego, cuando entramos en una perspectiva de juego, entramos en un mundo diferentemente arreglado, donde no es que las cosas que podemos o no podemos hacer están limitadas por la moral necesariamente, sino por unas reglas diferentes muchas veces. Por ejemplo, cuando eh, en la vida real uno no debería o no puede ir a la calle y enfrentarse a alguien y, bueno, antiguamente se podría en un duelo, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy no podría salir a la calle con un arma a apuntarle a alguien por una riña con un vecino. No obstante, en un juego, si el juego habilita eso dentro de las reglas, vos podrías hacer eso con sus respectivas consecuencias sociales. No sé, por ejemplo, en el GTA vos podés tener una contrariedad por pegarle un tiro a un vecino, pero hay otros juegos que quizás no, o no de la misma forma. Igualmente, esa diferenciación de reglas no es que puedes hacer lo que vos quieras, sino que también hay unas limitaciones. Quizás varía dentro de lo que es un eje moral, pero no varía en lo que es un eje de construcción física, digamos, ¿no es cierto? Si en la vida real yo no puedo volar y el juego es tinte realista, en el juego tampoco vas a poder volar. Hay una construcción, no es ilimitado, sino que hay alguien que pone esas reglas. Hay un diseñador que define el sujeto lúdico que vamos a estar abordando. De la misma manera, como recorremos un mundo similar o diferente, nunca es exactamente igual a nuestro mundo y siempre es un fragmento de ese mundo. No vamos a recorrer una escala uno a uno de una Tierra ni paralela ni idéntica. Incluso si jugamos, no sé, un juego de la Tierra Media, por lo general, la Tierra Media, ¿no? De la obra de Tolkien, por lo general no vamos a estar recorriendo la absolutez de la Tierra Media existiendo en paralelo. Usualmente usamos divisiones como niveles, usamos fragmentos de ese mundo que vamos recorriendo de forma paulatina. No existe en simultáneo, salvo muy escasas excepciones que usan este feature como un punto de venta, ¿no es cierto? Como el juego Dwarf Fortress, que permite que todo el mundo coexista en simultáneo y no importa lo que vos hagas como jugador, sino que el mundo va a continuar existiendo incluso cuando vos dejes de jugar, como que tiene una vida propia, ¿verdad? Eh, Usualmente la mayoría de estos juegos tenemos como una adversidad a superar, que puede ser el mundo, una historia, unos elementos, unos obstáculos, los pinches del suelo, el desafío del nivel, un puzzle, ¿no es cierto? Un rompecabezas a completar, u otros jugadores cuando es un juego competitivo. Y tenemos un objetivo que puede ser externo, puede ser ubicado, ¿no es cierto?, dentro de las reglas del juego, derrotar al villano, conseguir tal puntaje, desbloquear tal habilidad, o interno, nosotros mismos podemos ponernos objetivos. Quiero llegar a esa plataforma, el juego no me pide que llegue a esa plataforma, pero a mí me interesa llegar ahí porque es un desafío que yo me autoimpongo en el proceso de juego. Podemos expresarnos a través del juego, ¿no es cierto? Podemos modificar el avatar, el hogar, el mundo. Algunos juegos tienen como ciertas particularidades como los Sims, ¿no es cierto? Como típicos juegos que vos podés expresar tu voluntad como jugador a través del mundo digital, metiendo tu mano. Y por último, entendemos que cuando jugamos interactuamos con ese objeto con una autonomía enmarcada. Nosotros hacemos lo que queremos en tanto se pueda respetar esas reglas que se han puesto previamente, ¿no es cierto? Lo que retomamos en el primer punto del círculo mágico. Hacemos lo que queremos dentro de lo que podemos hacer. Bien. Entonces, para entender un poco más sobre el juego, siempre es importante reconocer que
no leemos lo que le pasa al héroe, no vemos una película de lo que le pasa al villano y no escuchamos una narración de lo que acontece en el reino, sino que nosotros somos el protagonista y el éxito depende de nosotros. Nosotros como jugador, ¿verdad? Nosotros somos quien atraviesa las pericias, nosotros somos quien le, salvo contadas excepciones o narrativas alternativas, nosotros somos quien le va a generar ese malestar al villano, quien va a derrotarlo, nosotros somos quien va a generar ese cambio en el reino. Si ustedes han jugado, conocen de juegos de rol, muchas veces es una filosofía de rol de mesa, ¿no es cierto? Los juegos de dados, tipo Dungeons and Dragons, Vampiro la Mascarada, ese tipo de juegos, muchas veces es una propuesta justamente, una filosofía que el jugador tiene que transformar el mundo no debe ser autónomo, sino que el jugador debe poder poner su mano, dejar su marca, y de esa forma se siente involucrado en la narración que uno a través de la interactividad puede participar. Y justamente esa es la diferencia que tiene el juego con otros medios quizás más pasivos, que no solo tenés una historia que te están contando, sino que nosotros como jugadores, siempre digo nosotros, me refiero a nosotros como jugadores, por las dudas, nosotros estamos abordando una particularidad interactiva. Estamos obligados, o más bien la base del género, la base del medio, es que interactuemos, que toqueteemos la narrativa, que participemos. No es algo que simplemente vemos cómo se desarrolla. Y eso nos pone en una posición empática única, porque no hay otro medio que pueda garantizar eso, porque nos ubica en los zapatos de quien va a pasar por esas pericias, nos ubica en el mundo, en el fango, en lo que sea que estemos experimentando. ¿Correcto? Por ejemplo, si uno googlea juegos políticos, esto es una cuestión bastante interesante de lo que es el discurso, lo que le va a aparecer son simuladores de política. Esto, la imagen que está acá al costadito, que es de un juego que se llama Democracia 4, es un juego de simulación donde vos tenés que manejar justamente la política de un país republicano, democrático. Vas ubicando diferentes valores, este es tu presupuesto, esto es cuando pones en educación, en militares, en lo que sea, ¿no es cierto? Es un simulador de Estado, básicamente. Ahora, eso es lo que más bochornosamente llamaríamos juego político porque es lo más evidente, es literalmente un juego sobre política. Eso no quiere decir que ningún juego que no aborde de una forma explícita el manejo de un Estado no es un juego político, ¿verdad? Sin entrar en la típica frase de política es todo, o todo implica política. Entonces podemos preguntarnos qué pasa cuando abordamos un tema, pero no lo abordamos de una posición de soy un político que aborda el tema, sino que justamente hacemos un juego que trate sobre algo, de la misma forma que podemos hacer una novela, una serie, una película que trate sobre algo y no sea explícitamente sobre un coso particular. Por ejemplo, hablemos de la guerra. Acá hay dos ejemplos de dos juegos muy diferentes, ambos comerciales, que hablan sobre sobre digamos, la tragedia de la guerra. Del lado izquierdo tenemos Spec Ops: The Lines, es un juego de primera persona, más similar a la línea de Call of Duty, Medal of Honor, los típicos juegos de FPS de guerra, de engrandecimiento norteamericano. En este caso es un mundo donde hay una guerra, no hay una guerra, hay como una devastación en Dubái y años después uno tiene que ir como un marín y recuperar algo que está perdido ahí y a través de esa exploración nos damos cuenta de la devastación de un conflicto bélico. Del otro lado tenemos This War of Mine, donde tomamos el rol de un sobreviviente en medio de una crisis bélica, que perfectamente podría ser hoy en Ucrania. Este juego es bastante más viejo igualmente, pero ¿por qué no? Donde tomamos un rol más de supervivencia y sufrimos la guerra con otros ojos. Son dos juegos que tienen la misma postura, digamos, sobre la guerra, sobre la devastación de la guerra, pero en perspectivas diferentes, en zapatos diferentes, si se quiere, pero atravesando un mensaje similar. Otra forma de entenderlo es también entendiendo cómo los juegos adaptan o absorben cuestiones filosóficas o conceptuales de una forma no necesariamente explícita. No es que te ponen un fragmento, o así a veces, en la cara para explorar un elemento más, digamos, más explícito. Por ejemplo, el juego BioShock, de nuevo, otro juego que también es comercial, que también es... hago esta distinción de comercial y no comercial porque después vamos a ver juegos que no son comerciales que también exploran de una forma más explícita cuestiones políticas, pero no está de más mencionar que también en el círculo comercial existen este tipo de pensamientos. El BioShock, que es un juego del 2007 más o menos, es estándar de la industria, es muy importante, tiene varias entregas, es
una adaptación libre de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, donde tiene, bueno, bastantes líneas de pensamiento similares con la autora. Entonces nos podemos poner a pensar cómo significa o qué significa jugar una adaptación de una filosofía, porque no estamos jugando a ser el filósofo, estamos jugando una lectura de esa filosofía, o estamos jugando una exploración de ese concepto desde lo abstracto mismo. Es un juego que, a través de su discurso, sus personajes, de sus habilidades, nos permite jugar con un concepto. Entonces, como por ejemplo podemos jugar a ser zen. ¿Qué quiere decir ser zen? ¿Qué quiere decir, por poner algo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir jugar a ser un... no jugar a ser un monje budista, sino jugar a un juego de doctrina budista? Sería diferente, ¿no es cierto? Es una adaptación que ronda alrededor de cómo jugamos mecánicamente con esas cosas. Por poner otro ejemplo, ahora sí, ya en la línea no comercial nacional, está el caso de Onda Verde, que es un juego que hizo la cooperativa Matajuegos. Ellos lo describen como un juego barra marcha virtual en apoyo a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un minijuego bastante interesante en cuanto a lo sencillo que es, pero lo efectivo en generar una sensación de colectividad, en generar una sensación de colectivismo, de grupo o de masividad. Hicieron una convocatoria abierta, recibieron, ahí van a ver que todos los dibujos de los personajes son muy diferentes entre sí. Hubieron casi 200 colaboradores que compartieron sus personajes para participar en el proyecto y ellos lo ponían ahí, jugaban con los mismos elementos, como si fuesen una multitud, justamente, una multitud, bueno, pluralista. Entonces ya el discurso o el elemento de lo que hace al juego una cuestión política no es solamente el tema que toca, sino también el cómo se hace, en este caso, ¿no es cierto? Desde que es una cooperativa hasta que participan 200 personas con su avatar, que es una extensión de uno mismo, en cierta forma, ¿no es cierto? Una representación de uno para generar esa identidad o acompañar esa identidad dentro de un tema particular. Entonces ahora les menciono rápidamente, espero estar bien con el tiempo, Sí, pero bueno. así te pido que vayas cerrando. Perfecto, entonces termino con esto y ya lo saltamos rápido. No me detengo en los ejemplos. Lo que hacemos en Acción Dev básicamente son eventos de creación colaborativa creativa en un marco temporal y temático limitado. Suelen ser juegos de carácter experimental y reflexivo, no son específicamente comerciales, están abiertos a la comunidad y a la gente que quiera participar. Es un espacio donde alguien que nunca hizo juegos puede venir a hacer juegos. Muchas veces se nos acercan gente que nunca hizo un juego y sale haciendo un juego sobre una temática que le preocupa. Hemos hecho una cobertura, bueno, una explicación extensa sobre el AR del Delta, que fue el primer evento que hicimos de este tipo hace 3 años en la Ludorama, con el título Game Jam de Acción, donde explicamos el concepto de Game Jam de Acción justamente. Algunos juegos de ejemplo, tenemos diferentes tipos de juego, algunos son más estéticos o que reflexionan sobre o que ponen el foco en una dolencia, otros que hablan quizás desde una perspectiva, te ponen, por ejemplo, el de abajo se llama el negocio, te ponen en el punto de un empresario que quema el pastizal para tener esos territorios, pero el fuego se sale de control rápidamente, entonces desde las reglas del juego que te hacen imposible ganar, te generan como una transmisión de mensaje donde incluso si las reglas te habilitan a hacer lo que no debes hacer, al hacerlo te deja un mensaje bastante claro. Algunos de estos ejemplos de eventos que hicimos uno de Malvinas, uno sobre movilidad urbana, uno de reflexión sobre el anonimato. Acá pueden ver algunos ejemplos de juegos muy variados, ¿no es cierto? Todos abordando diferentes formas estos temas, desde la guerra de Malvinas o el conflicto de Atlántico Sur, movimiento movilidad urbana, también desde otras perspectivas o del anonimato. Hemos hecho también sobre identidad de personajes controversiales o, como le decimos, inevitables en un cierto punto, o de celebración, como el caso de la Escaloneta. También la idea es que la gente pueda abordar estas preocupaciones y llevarlo a una construcción lúdica que los haga ubicar al sujeto en otra perspectiva. Perdón que tuve que hacerlo todo muy rápido, pero bueno, ahora las conclusiones y chat. Esto se me trabó. Bueno, la conclusión rápida, no sé si sigue compartiendo, sí. La conclusión rápida, sí, ya no retengo más tiempo. Entendemos, digamos, esta separación donde el diseñador transfiere, digamos, su propuesta de visión al mundo real, ¿no es cierto? Donde esas reglas del mundo lúdico, igual que un autor de cualquier otro tipo de medio, se explaya en su tópico a través de las reglas que pone en el juego. El jugador explora esa visión, esas reglas, jugando con esas interacciones, torciéndolas, ¿no es cierto? Haciendo su pequeño
tire y afloje a ver hasta dónde puede hacer uso de esos límites, y esas emociones que surgen, esas conclusiones emocionales, podemos llamarle, es lo que va a guiar y logra transmitir acordemente la experiencia o el mensaje político, la comunicación que se quiere a través del sujeto lúdico, como por ejemplo en el caso de los juegos de Menem o los juegos donde tipo, a través de la bizarrez o de la nefastitud, vamos a decir que se transmite a pesar de ser el protagonista terrible, no quiere decir que uno no pueda entender lo terrible de la implicancia de haber hecho A o B, ¿no es cierto? Y para cerrar, quisiera invitar al fin de año, del 1 al 2-10, perdón, de diciembre, tenemos el siguiente evento, se llama la Democracia Game Jam, es una Game Jam en el marco del 40º aniversario del retorno a la democracia. Durante noviembre tenemos charlas abiertas, gratuitas, libres y virtuales, hay algunas sedes presenciales, de hecho los primeros días vamos a tener una sede en las Facultades Sociales de la UBA, en conjunto con la diplomatura que se está haciendo ahí de desarrollo de juegos y narrativa. Y es abierto, la gente que se suma no hace falta que sepa hacer juegos, de hecho muchas veces es muy bien recibida el interés de personas sociales y comunicaciones que quieran colaborar con equipos que ayuden a enmarcarlos justamente, porque a veces tenemos el know-how, ¿no es cierto? Tenemos el cómo hacerlo, pero no el pensamiento de qué hacer, y terminamos en lugares comunes, entonces es interesante también abordarlo por ese lado, y invitarles o acercarles esa invitación. Bien, eso es todo. Ahí están las cosas, las redes nuestras, las redes de comunidades con las que trabajamos. Mi mail, cualquier cosita, cualquier cosa, si no después me escriben. Perdón si me pasé un poco del tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a escuchar a Constanza Grela Reina. Ella nos va a hablar sobre la radio y cine en la revista Sintonía. Constanza es investigadora en formación, pertenece al grupo Centro de Investigaciones y Nuevos Estudios sobre Cine del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Escuchamos, Constanza. Hola. Bueno, primero que nada, gracias a las organizadoras del evento por permitirme participar una vez más. Yo estuve participando el año pasado también, así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el trabajo que traje hoy forma parte de una de las líneas de mi investigación doctoral en la que estoy estudiando las relaciones intermediales, los nexos y las confluencias entre la radio y el cine en la década del 30 en nuestro país. Por las características de mi investigación, muchas veces me encontré obviamente revisando las publicaciones periódicas de la época, especializadas en la industria del espectáculo, sobre todo obviamente de la década del 30, yendo a buscar datos, a intentar reconstruir espectáculos sonoros de los que no hay huella, o a recabar datos de películas que lamentablemente están perdidas. Pero a medida que iba como haciendo este trabajo de relevamiento, me empecé a dar cuenta que estos objetos, más que ser un lugar donde yo iba a recabar determinados datos, eran parte de mi objeto de estudio propiamente dicha, porque ahí, es decir, en las revistas, emerge de manera muy clara estas relaciones que yo intento rastrear entre la radio y el cine. Entonces decidí abocarme a un estudio más sistemático de las principales publicaciones periódicas dedicadas a la industria del espectáculo o del entretenimiento del periodo. Por cuestiones de tiempo hoy solamente voy a hablar de la revista Sintonía, pero el corpus está integrado por otras revistas. Y aclaro que estoy recién indagando en los primeros años, y no en la totalidad, porque son revistas que tienen muchos años de publicación, digamos, no es que salieron 2 o 3 años, sino que algunas tienen décadas de edición. Bien, la revista Sintonía entonces hace su aparición en el mercado el 29 de abril de 1933. Esta fecha es particularmente significativa para la industria cinematográfica y para la industria del espectáculo toda, porque apenas 2 días antes del lanzamiento de la revista se estrenó Tango, que es la que pasó a la historia como la primera película sonora con sonido óptico de nuestro país, y al mes sale Los Tres Berretines. Las publicaciones periódicas dedicadas al espectáculo se convirtieron en los 30 en el principal aliado de la radio y el cine.
porque se establecieron como un nexo estratégico entre los medios y su público. Alejandro Eugenián sostiene que desde finales del siglo XIX y hasta comienzos de los años 20, las revistas dedicadas al mundo del espectáculo estaban centradas fundamentalmente en la actividad teatral, pero que a partir de los años 20 y con el desarrollo de la radio y el cine, el interés de los lectores se vuelca entonces hacia estos medios. En este contexto se produjo obviamente una proliferación de nuevas publicaciones que se suman a las que ya existían, se multiplican la tirada de ejemplares. Por ejemplo, Sintonía arrancó con una tirada de más o menos 30.000 ejemplares, y estas revistas se caracterizaban por tener un perfil que buscaba alcanzar un público muy amplio. Sintonía obviamente responde a este tipo de publicaciones y se inserta en este momento, podríamos decir, de efervescencia cultural. Sintonía aparece entonces cuando ya hay varias publicaciones sobre radio y sobre cine. En el 16 ya teníamos Excelsior, que es pionera en abocarse a la industria cinematográfica, o El alma que canta, que es Excelsior es del 14 y El alma que canta es del 16. Y se dedicaba más que nada a la industria musical, y luego aparecen también los periódicos gremiales y revistas especializadas tanto en cine como en radio. Por ejemplo, en el 28 aparece La Canción Moderna, esta revista que después nosotros conocemos popularmente como Radiolandia. En un principio estaba dedicada más que nada a la industria musical y a la industria radial, y más o menos a mediados de los 30, cuando cambia su nombre, amplía su espectro y se extiende hacia el cine y el teatro. En el 31 aparece Antena, y un año después de Sintonía, en el 34, en realidad unos meses después, aparece la revista Micrófono. Bueno, Sintonía fue fundada por Emilio Karstulovic, que es más conocido como Eka, que era su seudónimo. Él era un inmigrante croata que se radicó primero en Chile y después en Argentina, y se desempeñó con soltura en varios rubros de la industria del espectáculo. Fue periodista, editor, escritor de guiones, fundó un estudio, inclusive dirigió una película con Don Napi en el 36, un documental. Dirigió la radio La Voz del Aire, y también, como si fuese poco, fue piloto automovilístico. Además, por supuesto, de dirigir la revista Sintonía. La revista, en el momento de su lanzamiento, tuvo un costo muy económico, que fue de 20 centavos, y digamos, por este precio el lector podía acceder a la lectura de más de 100 páginas de información actualizada sobre la industria del entretenimiento. Desde sus primeros años tiene una impronta donde lo más marcado es la industria radiofónica, a pesar de que el subtítulo era Revista Radio Cine Teatral. Y esta orientación hacia la industria radial se encuentra plasmada con claridad en la primera editorial, donde puede leerse, cito: la radio es el alma moderna. Radiotelefonía es una nueva palabra agregada al léxico diario, pero grande como una montaña. Cubre el espacio, vincula a los pueblos. Aquí tomó forma. Vibra con la intensidad de una esperanza. Cuidarla es deber. Bien. Este es en un trabajo de la investigadora Paula Martínez Almudevar, donde ella trabaja lo que sucede con la radio dentro de la revista Caras y Caretas. Sostiene que la radio, como producto de la modernidad y del progreso técnico, necesitaba ser explorada y explicada. Así que no es extraño que el contenido de esta revista orbite principalmente en este sentido. Tenemos publicación de partituras, tenemos secciones donde se desarrolla la historia del tango o de otro género, tenemos coordenadas sobre las principales audiciones radiales, también posee una sección destinada al Teatro Colón, donde se comentan los conciertos y las representaciones que suceden allí. Está el itinerario, por supuesto, de las principales orquestas de Buenos Aires y dónde tocaban y con quién. Y se difundían obviamente todo lo que tenga que ver con cantores, cancionistas, músicos, y con los speakers, que eran otros de los protagonistas de la radiofonía.
Obviamente también había entrevistas a empresarios, etc. Y el número tenía la particularidad de contar con por lo menos 15 páginas donde se detallaba la programación radial de todas las emisoras. Esta sección se denominaba la programación al minuto y tenía un doble objetivo. Por un lado, informar al oyente de qué había en cada emisora, como la revista del cable hace unos años, pero por otro lado tenía el otro objetivo, que era de obligar un poco a las emisoras a fijar una programación, cosa que en la radio no solía estar tallada en piedra y constantemente se producían modificaciones sobre la hora. Obviamente, como había muchas audiciones en vivo, esto hacía que a veces hubiese que hacer modificaciones de último momento. Bien, en relación con la cinematografía, Sintonía poseía una extensa sección, y digo extensa porque son más de 10 páginas, eran las últimas páginas de la revista, que se denominaba Sintonía en la Meca del Cine. Por supuesto, esta sección estaba destinada a repasar la actividad de Hollywood, las visitas a los estudios, los avances de los rodajes, la moda en Hollywood, que era muy importante, los estrenos de la semana, y hasta un correo donde se suponía que los lectores podían contactarse con las estrellas. El corresponsal asignado a esta tarea era nada menos que quien unos años después fue uno de los realizadores más destacados de nuestro cine clásico industrial, que es Carlos Borcosque. Y posteriormente, a medida que se van desarrollando los años, en la revista empiezan a aparecer otras secciones vinculadas al cine, como las películas que he visto, a cargo del crítico Ángel Somaruga, y también Lo que opina Borcosque, donde también realizaba críticas y reseñas sobre películas, por supuesto que prácticamente en su totalidad eran norteamericanas o europeas. Y en líneas generales, quiero ver cómo vengo de tiempo, durante los primeros años de la revista, el cine argentino posee un lugar bastante marginal, solo aparecen algunos breves comentarios sin destaque. Recién en el 35 aparece una sección que es del cine nacional. La sección se llama Del Cine Nacional, son más o menos 4 o 5 páginas, y que con el paso del tiempo, a medida que nuestra industria se va desarrollando y se va asentando, esto empieza a tener una presencia más constante y sobre todo más relevante. Resulta notorio que la industria musical prácticamente no tiene competencia, mientras que el cine tiene una doble competencia que tiene que ver con las otras formas de espectáculo, pero también con todo el mercado extranjero que se encuentra hiperrepresentado en las páginas de esta revista. Para terminar y no excederme demasiado con el tiempo, comento algunas de las cosas que me resultan más interesantes de la revista y que me resultan sobre todo operativas para mi trabajo, y son aquellas secciones que permiten de algún modo reconstruir cómo se veía o cómo se oía el cine en la radio. Varias de las secciones hacen gala de estos nexos entre la radio y el cine. Entre estas secciones encontramos, por ejemplo, una enorme cantidad de columnas que analizan cine. Estos espacios eran muy variados y cada emisora prácticamente tenía uno. Generalmente estaban comandados por algún presentador con algún seudónimo cinéfilo. Por mencionar mínimos ejemplos, Radio Cultura tenía una sección de 15 minutos denominada Comentarios de Cine, a cargo de Cineasta. Radio Sarmiento, una sección de media hora donde se reponía la cartelera y estaba comentada por el escucha de la platea. Y Radio América tenía su espacio tripulado por alguien cuyo seudónimo era El Espectador. Pero sin dudas, uno de los espacios más exitosos fueron los comentarios cinematográficos de Adolfo Rafael Avilés, que salía por Radio Splendid, y aquí el comentarista se ocupaba de comentar la vida de los personajes cinematográficos, realizaba lecturas de argumentos, de películas, invitaba a músicos que pudieran recrear la música presente en las películas, y invitaba a algunos periodistas o escritores con los que pudieran tener algún intercambio de ideas interesantes.
También hay otras secciones que me interesan muchísimo que tienen que ver con las prácticas fronterizas entre la radio y el cine, como por ejemplo las destinadas a reponer la escenificación de películas en las audiciones radiales. Estas audiciones solían irradiar argumentos novelizados de éxitos de Hollywood en líneas generales. Hay algún que otro ejemplo argentino, pero generalmente son de películas de afuera. Y también, ya termino para no excederme, hay algunas secciones que demuestran la relación tanto de la prensa como del cine y de la radio a través de los concursos, que por un lado salían publicados en las revistas, pero que también, digamos, difundidos a partir de iniciativas propias de las radios, y por lo general estos concursos tenían que ver con que los oyentes seleccionaran las mejores películas del año, o que escribieran textos relacionados a diferentes figuras de la pantalla grande. Y también hay algunas secciones que son muy interesantes, que tienen que ver con la enseñanza a los oyentes de idiomas extranjeros, generalmente del inglés, que era el idioma que circulaba en la mayoría de las películas, y en segundo término del francés. Hay secciones como por ejemplo Aprenda a hablar en inglés y Aprenda a cantar en inglés, que aparecen en esta revista y aparecen en otras revistas también. Y lo que hacían era reponer lo que sucedía en algunas audiciones de radio, como una que salía por Radio Stentor y se llamaba Hollywood en Buenos Aires. En estas secciones se nota cómo la radio aparece al servicio del público para que no se sienta desalentado al ir a una sala de cine y no comprender el idioma. Además, hay un montón de otras secciones que demuestran estas relaciones, pero hoy quedaría muy largo. Pero lo que me interesa es cómo estas huellas dejan marcas de estas relaciones productivas entre la prensa gráfica, la radio y el cine, y demuestran sobre todo que es inútil abordar estos medios de manera compartimentada, sino que la riqueza está en pensarlos como parte de un ecosistema de medios. Lo dejo acá, gracias. Bueno, muchas gracias, Constanza. Ahora, si quieren, abrimos a las preguntas. Tengo preguntas para todos. Empiezo por Romina y Paula, que les decía. Ustedes marcaban como algunos ejes, ¿no?, en la selección de esos textos, que entiendo que son ejes de los docentes, y en uno es justamente lo que proponen los y las estudiantes. ¿Hay alguna temática en particular que hayan relevado de que le interesa a los estudiantes? También en relación a lo que son los 5 ejes de la ESI, ¿no? ¿Hay alguna temática particular que ahí aparece, distinto de las temáticas que puedan quizás elegir los docentes? No, no sé si es una cuestión de temáticas. Lo que proponen en general los estudiantes es como unos textos que leen por afuera de la escuela y que proponen leer en las clases, ¿no? Como, bueno, ahí habría como unas temáticas que resultan de particular interés, y porque hay toda una producción transnacional que también no que responda a la ESI, pero bueno, están estas temáticas que pueden leerse desde la ESI y que son unos textos que en general no entran a la escuela porque, bueno, tienen un circuito editorial totalmente diferente. Quizás la propuesta de los estudiantes entonces no tiene que ver más con la temática, sino con sus circuitos de lectura. Algo así, sí, sí. Hay toda una producción es enorme de una literatura de editoriales transnacionales, en general en traducción, que bueno, va siguiendo como unos circuitos de moda,
bueno, están leyendo esas cuestiones y las proponen para leer en la escuela. En la investigación leímos unas cuantas de estas novelas y bueno, las temáticas son absolutamente diversas. Está toda la cuestión de violencia de género, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la identidad, con relaciones familiares, o sea, no hay una temática específica. Aparece la diversidad. Y en las elecciones de los docentes, Es que eso está muy cruzado. Ahí también aparecen cuestiones como de moda, ¿no? De repente en la escuela están muy presentes los textos de Mariana Enríquez, que aparecen en la escuela casi al mismo tiempo que se editan. La novela de Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, llegó a la escuela, salió la editorial y entró a la escuela. Los textos breves de Juan Solá. Que bueno, desde las lecturas de la ESI son textos muy potentes. Bueno, pero vos ya estás. Vos estás tranquila porque ya estás. Yo estoy y él está. Irene, te pido que te silencies. Ay, me perdí. Claro, no es que haya una temática específica, son esos ejes de la ESI que aparecen en estas narrativas del mercado editorial en determinados autores que, bueno, que son además, no es que los docentes lean unas cosas muy diferentes a las propuestas por las editoriales, pero de repente ahí hay como unos intereses y bueno, aparecen rápidamente en la escuela. Eso también es muy interesante para pensar, como para poner en discusión esta idea de lo conservador de la escuela, ¿no? Porque todas estas lecturas que aparecen, que responden a lo que viene apareciendo como novedad editorial, llega muchísimo antes a la escuela que a los espacios de formación o a los espacios académicos. Estos autores son leídos por propuestas docentes en marcos teóricos que se formulan para la escuela, en este caso cruzados por la cuestión transversal de la ESI, que no tienen ninguna lectura académica previa, ¿no? Frente a, digamos, a esta mirada tradicional de la escuela, como que en las lecturas de la escuela aparece lo que se ve en la formación docente o lo que se ve en la formación académica reformulado para este nivel. Bueno, estos textos ponen en discusión fuertemente eso, ¿no? La escuela en ese sentido se presenta como un espacio de innovación, de experimentación, de indagación, de pregunta que va mucho más rápido que la cuestión académica. Bueno, muchas gracias. Y Gonzalo, te quería preguntar un poco del lado desde quien diseña, si hay como ciertas pautas éticas de eso que se va a comunicar, porque, no sé, en alguno de los primeros ejemplos que ponías, también quizás aparece como, no sé, por ejemplo, cuando se trabajan cuestiones de violencia, si hay una ética de eso que se comunica en los juegos, por parte del diseñador. No, claro, o sea, eso lo determina quien lo diseña justamente. No sé, es como decir si el que escribió Lolita, creo que era el nombre de la novela, es lo mismo. O sea, hay una construcción alrededor de cuál es el sujeto que estamos expresando. Hay juegos mucho peores, igual los que yo traje son bastante justamente críticos sobre un elemento de violencia a través de la violencia, porque tampoco puedes criticar la violencia sin mostrar violencia, o no es tan efectivo justamente, más en un medio interactivo donde te ponen en esa situación. Si yo no te pongo en la situación de violencia, es difícil que entiendas la severidad de la violencia, de la devastación de la guerra en este caso. Pero hay otros juegos que usan la violencia de otra forma. Hay uno que se llama Hatred o la saga Postal, que usan la violencia de una forma más catártica, a niveles ridículos, paródicos casi, ¿no? En Hatred es un señor enojado con todo el mundo que sale y a revolear granadas y disparos para todos lados.
En Postal es básicamente lo mismo, pero con un tono mucho más humorístico. Parece medio sacado de una película de Tarantino, medio que de golpe podés empezar a orinar a la gente en la calle, o sea, súper exageradas las cosas, ¿no es cierto? Ahora, esos juegos tienen un foco diferente, no tienen como una reflexión o no buscan una reflexión específica. Eh, Cuando uno marca esos límites, los marca uno mismo o en el caso de una empresa, la casa productora, por ejemplo, juegos tipo Skyrim, ¿no es cierto? De la saga Elder Scrolls, la saga de fantasía. Eh, y me parece que Bethesda en general, que es la empresa, me parece que con el Fallout hicieron lo mismo. Es un mundo donde hay niños, pero es un mundo donde hay mucha violencia, es un mundo de fantasía, donde hay dragones, donde hay monstruos o hay mutantes radioactivos. Vos podés matar a cualquier NPC porque tenés como medio una caja de lo que se llama sandbox, una caja abierta, pero no puedes matar a los niños. Los puedes noquear, nada más. O sea, vos podés tirar una bola de fuego, vos podés tirar una cosa, una bomba nuclear, y el niño va a quedar noqueado, y al rato se va a levantar y va a seguir caminando. Eso es una decisión de la casa productora, no es que no podés, porque como diseñador, si vos definís que parte de la experiencia de tu juego es necesaria entender dentro de la finalidad de la muerte de todos los seres, no sé, cómo vos lo puedas justificar dentro de esa línea, vos lo podrías hacer. Ahora, porque tampoco hay ningún marco para detenerte, porque también justamente igual que una expresión artística, no hay nada que te evite escribir eso en un libro. Va a haber gente que no te lo va a querer leer. Básicamente va a ser una limitación más de mercado y a lo sumo no sé si dependiendo de ciertas cuestiones, si no va a haber algún tipo de recorte. Por ejemplo, los mercados digitales tipo Steam, hay juegos que son muy controversiales porque utilizan de una forma muy liviana ciertas temáticas y terminan siendo justamente o cancelados, literalmente cancelados, tipo sacados del mercado, pero el juego va a existir igual y vos lo vas a poder vender por tu lado si ese es tu interés. Hay como un control, digamos, desde la matriz industrial, si esa es la pregunta. Bueno, gracias. Y Cos, quería preguntarte, vos hablaste de que aparecía mucho Hollywood y Argentina. ¿Aparece algo de Latinoamérica? ¿Pudiste ver si aparece algo de Latinoamérica en las revistas? La verdad que mucho cine latinoamericano no. Ahora, radio, sí, es muy común que se manden, sobre todo de estas revistas que yo estoy estudiando en este momento, todas tienen nombre radial, entonces digamos, el medio uno que aparece es la radio. La radio sí aparece muy representada, se viaja a Uruguay, se viaja a Brasil, se viaja a Colombia, o representantes de música cubana que se los entrevistan, o sea, eso sí, pero cine latinoamericano todavía muy poco, salvo, bueno, el caso de México, pero que ya es otra cosa, sí, México aparece por ahí un poco más representado. ¿Puedo aprovechar mi minuto de radio para hacer una Bueno, pregunta? muchas gracias. Sí, sí, ¿Sí? Perdón, porque escucho quería hacer entrecortado. una pregunta. Quería preguntar, Vamos con la pregunta. Quería preguntarle a Gonzalo varias cosas porque me pareció muy interesante su trabajo. El primero es cómo financian este tipo de videojuegos, si tienen tipo apoyos del Estado, si reciben fondos, o si todo tiene que ver con medios, digamos, privados o empresas privadas. Y por otro lado, saber si están unidos en redes o si hay algún nexo con creadores de distintas partes del país. Y la última, espacios de exhibición, digamos, me imagino que todo esto está como por fuera de los mainstream. ¿Cuáles son esos espacios? Ok, Pido una respuesta breve porque en 5 minutos empieza tiene que empezar otra mesa. dale, perdón, sí, me cuelgo y hablo mucho. Igual es bastante rápido. Vamos de atrás para adelante porque me olvidé la primera pregunta. Espacios de exhibición, tenés, o sea, oficiales, hay eventos a nivel nacional. Ahora, este fin de semana, por ejemplo, hay un evento en Córdoba
Eso de videojuegos en general, ¿no es cierto? También tenemos en septiembre el más importante, que es la EVA, que es acá en Buenos Aires, que es la exposición de videojuegos argentinos. Esa es en el SSK, es bastante importante. Todo eso como exposición general, ¿no es cierto? Después, para exposiciones particulares o de los juegos que hacemos nosotros con un foco político más específico, son los que encontramos nosotros. Hemos hecho una exposición en el Limonero, por ejemplo, en la que se llama, bueno, el Limonero es un centro cultural en Almagro, espacio donde no sé, en el espacio, básicamente. Es mucho a pulmón, lo cual se ata justamente a lo que habías preguntado antes, el tema de financiamiento. La comunidad no se financia, es totalmente independiente. Estos espacios que estamos armando, lo armamos nosotros. A veces tenemos un ingreso de dinero por una cuestión de hacer talleres educativos, pero informativos en Tecnópolis, por ejemplo, pero no tenemos como un ingreso constante ni nada nadie que nos soporte en esa instancia. Es muy abierto, muy ligero. Usualmente sí hay formas de conseguir financiamiento. De hecho, desde el Estado hay unas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa Crear, que se llama, para hacer videojuegos, usualmente con un foco específico en alguna cuestión política. Han hecho Crear con orientación a juegos para la tercera edad, orientación a cuestiones de género, orientación a cuestiones federales, diferentes juegos, diferentes convocatorias. Y ha habido gente que ganó y tuvo su recompensa monetaria. Eh, y la otra Redes en el país. Las redes. Bueno, somos una comunidad, unificamos cerca de 800 desarrolladores de todo el país y también de otras partes de Latinoamérica, pero desde la comunidad, eso lo mostré en la última diapositiva, no hablé mucho, pero bueno, está ahí. La comunidad forma parte de la red de comunidades que vincula más comunidades de desarrollo que están más ubicadas en una posición geográfica. Nosotros no tenemos posición geográfica, somos más como una cuestión conceptual, pero hay de Mar del Plata, de La Plata, Tucumán, de Misiones, de Chubut, y después de otros países también que más o menos intentamos atraer para participar. De hecho, las sedes que mencioné para el juego La Cosa de la Democracia, va a haber sedes presenciales también en Tucumán, en Misiones y en Chubut probablemente, y en Mar del Plata, por ejemplo. Pero bueno, cualquier cuestión. Bueno, les agradezco a todos la participación, perdón que les corte, pero ya viene otra mesa, esperamos el desarrollo de sus ponencias que son todas muy interesantes para las publicaciones. Gracias, Vale. Gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias. Alci.